Del diario Página 12, porque estamos en comunicación con Horacio Berbisky, en este caso en su lugar, en su condición de presidente del CELS, por lo que está ocurriendo con Milagro Sala. Horacio, muchísimas gracias por recibirnos, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, realmente, ¿qué decir? Digo, me imagino no podemos estar más sorprendidos o más molestos o con bronca que la que tendrán ustedes. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a Sí. las posiciones del contador Morales y del secretario Abruj. Lo que pasa es que se les está acabando la cuerda ya, no pueden seguir indefinidamente así, porque la resolución de la Comisión Interamericana es absolutamente clara y contundente y dice con todas las letras que deben proceder a la libertad inmediata de Milagro Sala, y el Estado Nacional, no el gobierno de la provincia, el Estado Nacional tiene 15 días para responder a la Comisión Interamericana cómo dar cumplimiento a esta obligación. De modo que no es mucho más el margen que tienen. Si recordemos que Milagro fue detenida el 16 de enero del año, el 14 de enero del año 16, que en febrero el CELS junto con Amnistía y con Andes presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esa detención y una denuncia también ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria, que el Grupo de Trabajo en octubre declaró que esa detención era arbitraria y pidió la libertad inmediata de Milagro, que en diciembre la Comisión Interamericana emitió un comunicado en el que dijo que había que cumplir esa resolución del grupo de trabajo, y que en enero de este año el contador Morales dijo que ni la resolución del grupo ni el comunicado de la comisión eran obligatorios, que solo lo sería si la comisión concediera la medida cautelar, que tendría un efecto jurisdiccional, dijo. Supongo que sin entender bien qué es lo que quería decir, pero... Sí, Horacio, sí. Si te parece, estas declaraciones que está citando del gobernador Morales, tenemos el audio para escucharlo porque es realmente muy claro lo que dice sobre una posible resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acaba de ocurrir. Esto decía Morales en enero. Las decisiones de la OEA se aceptan. Si la Comisión Interamericana resuelve una cautelar y dice tal persona tiene que quedar libre, esa resolución sí es jurisdiccional. Y guste o no guste, formamos parte de un sistema internacional de derecho y hay que cumplir. Si hubiera mañana una medida cautelar, una resolución de una medida cautelar que resuelva la Comisión Interamericana, se tiene que cumplir, como corresponde, en un sentido o en otro. Podrá uno estar de acuerdo o no, pero formamos parte de un sistema de derecho. Bueno, hoy es mañana. Hola. Se cortó la comunicación. Declaraciones a Radio Mitre. ¿Ahí nos estás escuchando, Horacio? Sí, ahora sí. No digo, quedó cautivo de sus palabras ahora. ¿Cómo? Quedó preso de sus palabras. No, la que está presa es Milagro. Él además no tiene ninguna vocación de honrar su palabra ni ningún otro valor. Ahora está diciendo que no es obligatorio, cuando en enero decía claramente todo lo contrario. Ahora, lo que pasa es que la resolución no va a quedar en manos de Morales. Aquí hay otros poderes, hay un Estado Nacional, aunque intente lavarse las manos, hay un Estado Nacional, y anoche el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudia Abruj, dijo en una entrevista en un canal de televisión a la noche que era el de cumplimiento obligatorio la resolución. Lo dijo Abruj, ya. O sea que yo creo que pronto vamos a tener Milagro en libertad.
Está claro entonces que esto es lo que sigue. Y Horacio, ¿cuál es la opinión tuya o la opinión del CELS respecto al papel de la Corte Suprema de Justicia en todo esto? ¿Al papel de qué? De la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en este tema. Bueno, el papel de la Corte Suprema, y no solo en este caso, sino en los temas que tienen que ver con derechos humanos, es penoso, digamos, está propiciando una regresión en la materia que es inadmisible. Hubo varios fallos, el fallo Fontevecchia, donde plantearon que no era obligatorio el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana, el fallo del 2x1, pero claro, lo que pasa es que se han encontrado con una reacción popular tan fuerte, con la movilización más grande por un tema de derechos humanos en la historia argentina, el 10 de mayo de este año, que han tenido que incorporar este dato insoslayable de la realidad, y no pueden seguir con este tipo de resoluciones indefinidamente. Respecto del caso de Milagro, hace meses que hay 2 recursos extraordinarios en la Corte con dictamen favorable por parte de la Procuración General en favor de la libertad de Milagro, y la Corte tiene que pronunciarse. Es vergonzoso que un tribunal, el máximo tribunal del país, no se obligue a resolver el tema, no se fije plazos a sí mismo, ya que no se lo fija en ninguna otra instancia, para resolver un tema donde hay una persona privada de su libertad, cuando todos los tribunales del país saben que tienen prioridad los casos en los cuales hay personas detenidas para resolver los recursos que presentan esas personas, salvo la Corte Suprema, que está por encima del tiempo, por encima de la ética, por encima de todos los valores que obligan a todos los demás tribunales del país. Horacio, recién vos dijiste, yo creo que en los próximos días va a haber novedades y vamos a tener a Milagro Sala en libertad. ¿Vos crees que va a ser así o que van a ir por el arresto domiciliario? Bueno, yo no sé por qué camino van a ir, pero creo que Milagro va a salir del penal de Alto Sufridero muy pronto. Salvo que, bueno, la Nación Argentina esté dispuesta a marginarse del concierto internacional, cosa que no parece, porque, digamos, la primera reacción del gobierno fue ese comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, donde reiteró el respeto a las decisiones del sistema interamericano, y a la noche Abruz dijo que había que cumplir la resolución. Entonces, no sé si la pondrán directamente en libertad, si la pondrán en libertad con vigilancia electrónica, que es otra de las hipótesis que menciona la Comisión Interamericana, con la pulsera, o si le darán el arresto domiciliario. Y Horacio, digamos, esto entendiendo justamente... Los oigo entrecortado. A ver si ¿Me ahí... oyen bien a mí? Sí, perfecto. perfecto. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Bien, te consultaba, digo, en virtud de esta resolución y entendiendo que el Estado argentino se ajuste a derecho y cumpla con esto, Milagro tiene sí que enfrentar un juicio, digamos, tiene de enfrentar varias causas. Sí. ¿Vos crees que están dadas las condiciones para que ese juicio sea justo? Digo, con esto ya nos podemos quedar tranquilos y decir, bueno, se cumple esto, no está presa ilegítimamente como estaba, ahora tendrá que enfrentar a la justicia, ¿y va a tener garantías, tiene derecho de que eso sea justo? Bueno, en Jujuy la palabra garantías es una palabra demasiado grande. Todo lo que ha ocurrido desde que asumió el contador Morales pone seriamente en duda eso. Pero, digamos, todas esas instancias que hemos estado viviendo refuerzan la visibilidad y el control social sobre lo que puede hacer la justicia provincial. Y además, si hay una resolución en favor de la libertad, esto se va a prolongar, esa libertad se va a prolongar durante el proceso judicial, y en todo caso Milagro va a estar en libertad hasta que haya, si alguna vez la hay, una condena firme, es decir, con todas las instancias ratificándola, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.
Y por lo que yo conozco del tema y de la obra de Milagro Sala, no creo que haya elementos como para llegar a esa instancia de una condena. Horacio, ¿te comunicaste con ella o alguien cercano a ella en las últimas horas como para saber cuál fue la reacción que tuvo ante esta decisión? No, yo no me comuniqué, pero se comunicó su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, que por eso conozco la reacción. Milagro estaba muy contenta. Quien la visitó fue otro de los miembros del equipo de abogados, que es el diputado del Frente Unidos y Organizados de Jujuy, Ariel Roarte, que es el único del equipo de abogados que estaba ayer en la provincia. Como estábamos en la feria judicial, los abogados estaban en distintos lugares del país. Por ejemplo, Gómez Alcorta está en Trelew, donde hoy iba a dar una conferencia justamente sobre el caso de Milagro Sala. Pero se comunicó por teléfono y Milagro estaba muy contenta. Horacio, perdóname, me permito correrte con una sola pregunta sobre el final de este tema. La tentación es grande, teniéndote en línea. Estamos en un año electoral de cara a, bueno, ahora las PASO en agosto, después elecciones generales, y todas las encuestas hablan de un triunfo de la expresidenta Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evaluás vos el devenir del gobierno en caso de que eventualmente esto suceda, digamos, en que efectivamente pierda en la provincia de Buenos Aires? Bueno, dividamos en dos partes. Por un lado, yo no hago hipótesis sobre encuestas. Me parece que en este momento son instrumentos muy poco fiables para hacer ese tipo de análisis. Sirven para muchas cosas, pero para predecir un resultado electoral me parece que no son muy fiables, como hemos visto en distintos lugares del mundo en forma reciente. Algo está pasando en las sociedades actuales, por lo cual el instrumental metodológico de la sociología electoral no capta realmente lo que está pasando en la sociedad. Tenés razón, nos corremos de las posibles encuestas y te digo, frente a un eventual triunfo de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo te imaginas el devenir del gobierno? Bueno, muy complicado porque, digamos, es un gobierno que ha apostado todo a la destrucción del kirchnerismo, de Cristina, de lo que ellos llaman el populismo. Han hecho de esta elección un plebiscito sobre Cristina o Macri. Y me parece que si se produjera el triunfo de Cristina, para el gobierno sería una situación sumamente complicada. Que por otro lado, lo que están diciendo todos quienes apoyan al gobierno, el sector financiero, las grandes empresas, las consultoras internacionales, las calificadoras de riesgo, los bancos, están planteando todos que una victoria de Cristina sería una catástrofe para el gobierno. Frente a eso, el gobierno tiene un comportamiento curioso, ¿no? Porque por un lado, el consultor principal del gobierno, Jaime Durán Barba, planteó en la reunión que tuvieron que no hay que hablar de economía, que hay que tratar de hablar de corrupción, y a eso obedece todo el show de la semana pasada con el intento de excluir del Congreso a un diputado de la oposición, que el gobierno forzó a pesar de que sabía que no contaba con los números como para lograr el resultado, porque entendía que de todos modos le convenía desde el punto de vista electoral. Pero vemos hoy, por ejemplo, en la tapa de Clarín, que Macri sí va a introducir el tema de la economía en la campaña y específicamente de la inflación. La otra táctica que el gobierno ha estado manejando en todos estos meses frente al posible resultado de una victoria de Cristina es minimizar su alcance nacional. El jefe de gabinete Peñabrán planteó que en proyección nacional de todos modos sería una votación muy baja, lo cual es una picardía que solo puede enganchar a alguien distraído, porque son elecciones legislativas, nadie es candidato en más de un distrito, de modo que
no se puede hacer una proyección nacional de un resultado, salvo que se proyectan nacionalmente todos los resultados, y en ese caso, si Cristina ganara en la provincia de Buenos Aires con alrededor de un 35%, como se está manejando, esto equivaldría a un 16,5% sobre el padrón nacional. Y si Elisa Carrió ganara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 50% que se le atribuye, y si la lista de Cambiemos ganara en Córdoba con el 70% que Macri obtuvo allí en 2015, en proyección nacional, Cristina le sacaría 5 o 6 puntos de ventaja a Carrió y Macri sumados. Entonces, este cálculo que propone Marcos Peña no tiene ningún sentido. Y si se lleva si se lo toma al pie de la letra y se hace este cálculo ponderando el peso electoral de cada distrito, como yo hice para llegar a esta conclusión, el resultado no es alentador para ellos. Y la tercera cosa que ellos planteaban es que Cristina puede ganar en la primera vuelta, pero ellos están tranquilos porque, en la primera vuelta no, en las PASO, pero que ellos están tranquilos porque van a ganar en la segunda vuelta, que va a obrar como un balotaje por el temor a Cristina. Esto es lo que venían planteando, pero ayer hubo una columna de un vocero oficioso del gobierno donde plantea qué va a pasar el día siguiente si Cristina gana la elección, donde dice, no hay que esperar a octubre, hay que convertir agosto en octubre, hay que poner todo el énfasis en ganar la elección en agosto. Y hoy la tapa de la Nación toma esto ya como una propuesta de campaña de la alianza Cambiemos. Es decir, están confundidos, cambian de discurso, están en una actitud errática, se les está escapando el dólar, están perdiendo reservas en el intento de frenar la corrida y no lo logran, suben las tasas y eso lo que hace es paralizar cualquier recuperación del consumo porque no hay actividad productiva que soporte esas altas tasas de interés. Es decir, están en un estado de confusión llamativo. Horacio, muchísimas gracias por esta comunicación, realmente un placer tenerte acá en la mañana de C5N. Gracias.